WQ Digital. Lo ves, lo escuchas. Son ya las 9:06 de la mañana, estamos listos para seguir aquí en WQ Noticias con el análisis y la opinión. Tenemos ya nuestro siguiente protagonista del día. Y se trata del abogado Henry Cucalón, candidato a la presidencia de la República por Construye. Bienvenido, qué gusto tenerlo aquí. El gusto es mío. Buenos días, un saludo a todos los oyentes y seguidores de WQ. ¿Cómo va esta pre-campaña? ¿Cómo va sintiendo usted también lo que viven día a día los ecuatorianos? ¿Cómo palpa esas preocupaciones que tienen ya para cerrar este año, que ha sido tan convulsionado, con algunas crisis inciertas, ¿no? La pre-campaña va avanzando. Efectivamente estamos recorriendo el país, escuchando más a los ecuatorianos, escuchando sus quejas, sus críticas, sus apoyos también a lo que ellos consideran que nosotros debemos representar, también sus desahogos por el tema de la inseguridad, el tema de los apagones, la afectación que tiene eso al comercio. He puesto unos videos de cuando vamos a apoyar un pequeño negocio que vende un chuzo, que vende un choclo y ese día no puede vender. Pero ¿sabe qué? Por el bien del país he visto una noticia ahora en la mañana del gobierno. Ojalá que sea así. Ojalá que los apagones terminen. Hay que apartar la política, o para algunos la politiquería, o la legítima ambición de poder alcanzar el poder para servir, de los cálculos de este tipo de cuestiones, con el sufrimiento de la gente, medrando de la gente, esperando que a alguien le vaya bien para que a alguien le vaya mal, para que a alguien le vaya bien. Eso no va conmigo. Ojalá que eso pare, porque sí creo que ha habido un golpe económico básicamente al comercio y ya suficientes problemas tenemos para aumentarle, inclusive ese que es el de la incertidumbre. Ojalá todos los candidatos tuvieran la madurez política que usted tiene, con esa forma de pensar que es el reflejo de eso, ¿no? Pero también lo he visto en las redes decir que el presidente vive en una burbuja muchas veces. Pero sin duda alguna, no solamente una burbuja, vive en una clara posición antidemocrática. Es obvio que él piensa que esto no es una república. Pero sin duda alguna, así como tiene algunas cosas positivas, es claro que su talento no es democrático. En eso se enmarca, por ejemplo, el haber remitido al registro oficial la ley antipillo, pese a que la Asamblea... Pero sin duda alguna, y como no los creo tontos, saben que están actuando ilegalmente. Pero usted fue asambleísta. Sí. Ahora resaltan de la Asamblea ciertos artículos de la función legislativa. Desde el gobierno, ciertos artículos de la Constitución. ¿Quién tiene la razón? A ver, vamos primero a los conceptos. Ya el gobierno ha dado claras muestras que la ley le fastidia en general. El tema de la vicepresidenta en todo. Y gobiernan autoritariamente porque dicen que a la gente les gusta eso. Claro, cuando no es de tu barrio, porque cuando es el que está en Bélgica y no les gusta, pues son igualitos, sino que son de otra banda, nada más. Y eso está mala. Ese tema del autoritarismo, pero no importa porque a la gente le gusta así. No, a la gente lo que quiere es firmeza e igualdad ante la ley. Así que no crean que es un hecho aislado. Este tema de saltarse la Constitución y la ley ya es un patrón de conducta en este gobierno. Lo hacen a cada rato en todo. Pero es la teoría de la legitimidad. Hay que ver hasta cuándo les dura la cuerda. Pero eso se enmarca dentro de un autoritarismo, dentro de una especie de dictadura, dentro de qué se puede enmarcar. De todo eso que es al margen de la ley y actitud netamente antidemocrática. Ahora bien, el caso específico. Ellos creen, como ellos viven para la comunicación y piensan que pueden cuentear a la gente. Entonces, el que critica está en contra de la ley antipillos, por tanto eres pillo. Mira, con ese maniqueísmo date a la esquina, al zaguán, a mí no me vas a convencer con eso. Vamos al ejemplo claro. Yo sí fui legislador, 8 años, ¿no? Yo no pasé paseándome 2 años, yo estuve 8 años de legislador, no de operador. El trámite de una ley urgente económica se caracteriza porque tiene un plazo fatal, que es 30 días. De ahí sigue todo el procedimiento de una ley. Para su expedición, 2 debates, porque no lo puedes aprobar en un debate. Y la ley establece que puede ser archivado en un debate. Yo fui 8 años, ¿no? Varias veces archivamos en primer debate cosas, ¿ya? Por si acaso. Yo sí pasé por ahí, yo sí le puedo decir, yo lo viví a ciencia cierta. Ahora bien, creo que la ley contenía algunas cosas positivas, pero tenía un tema absolutamente negativo. No solamente en la forma, sino en el fondo. Contenía un tema de aumento de impuestos, que para mí desnaturalizaba una legítima
norma que puede sumar a la ya aprobada por el pueblo en abril, que es parte de mi plan de gobierno y que yo voy a ejecutar, que es la extinción de dominio, quitar las finanzas, el oxígeno, la economía criminal, los bienes y el billete a los narcos y al crimen organizado. Pero no también no se deja de ver quizás aquí en IVA sí ese impuesto. Me parece muy bien, pero en últimos casos esa decisión la toman los asambleístas. Yo soy un crítico de la asamblea. Claro. Esta asamblea es un poquito menos mala que la anterior, pero sigue siendo mala. Pero a mí sí me preocupa que mañana cualquier presidente o cualquier asamblea piense que pueden pisotear y dar tapetazo a la Constitución. Mal o bien, ellos tomaron una decisión, la archivaron. Puede ser que estemos en desacuerdo. Yo no digo que no, hubieran aprobado un artículo, hubieran negado el otro, no digo que no. Pero la solución no puede ser la arbitrariedad, pues. La arbitrariedad, por más que me guste, porque siempre las asambleas son negativas. Insisto, ellos creen que han descubierto el agua mojada. Entonces, como no tienen nada que mostrar, se muestran, pues, fieras anticorreístas, pues, ¿no? Porque algo tienen que decir. Y como no tienen nada que mostrar, cogen de puchín bola a la asamblea. Y en el interín destrozan ya de por sí precaria institucionalidad. Y hay gente que cree que lo aplaudan como foca. No, ese no es mi caso. Y yo sí he sido legislador a tiempo completo y sé qué es lo que puede o no puede ser una asamblea y un presidente. Por eso quería su opinión, porque durante su paso por la asamblea, pues hubo un trabajo como legislador y se evidencia el conocimiento de la ley. Ahora, hay temas que también hoy están en debate dentro del legislativo que hablan de reformas. Por ejemplo, el hecho de permitir que vengan otra vez personal extranjero a las bases militares en el país, esto de quitarle el financiamiento a los partidos políticos por parte del Estado. El país debería ir a una asamblea constituyente para cambiar todo lo que tenga que cambiar de esa constitución tan cuestionada y tan criticada y presidencialista. Que la del 98 también era presidencialista, por si acaso. Todos los capítulos eran exactos, no hay ninguna variación. Como he vivido de estos, te lo puedo decir. Vamos a lo propositivo. Yo creo que las constituciones deben ser enmendadas, pueden ser reformadas y pueden ser cambiadas. Pero nadie se anima a tomar una decisión de ir a una constituyente porque se necesita plata, porque toma tiempo y nunca hay tiempo. Bueno, yo sí he manifestado, está en mi plan de gobierno, lo he hecho en todas las entrevistas. Yo propongo el primer día mandar un paquete de reforma a la Constitución, básicamente por el tema económico, para quitar todo el monopolio estatista de los sectores estratégicos que tiene el Estado y que pueda haber participación privada. Eso es de entrada. También de reforma política, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, cambio absoluto del tema del Consejo de la Judicatura, reformas a que haya bicameralidad, 2 cámaras, menos asambleístas. O sea, yo sí tengo propuestas de reforma, tengo muchísimas y les he dicho, están en el plan de trabajo. Y yo no descarto adicionalmente la constituyente. No la descarto, pero tengo todo un plan de enmiendas y de reformas. Vamos por partes. El tema de las Fuerzas Armadas, el cambio del artículo 5, estoy totalmente a favor. Estoy totalmente a favor de la cooperación internacional en materia de seguridad. Lo tengo en mi plan de trabajo. La semana pasada he dicho en varias ruedas de prensa, Ecuador hoy vive lo que Colombia vivió hace 40 años. Necesitamos un plan Ecuador, necesitamos ayuda internacional, necesitamos una gran coalición internacional. Hay que aprovechar la coyuntura del nuevo gobierno norteamericano. El próximo secretario de Estado es una persona que conoce muy bien Latinoamérica y conoce quién es quién en el Ecuador con los 2 nombres y con los 2 apellidos, por si acaso. O sea, hay que aprovechar esa coyuntura en temas de apoyo financiero y apoyo militar. Nosotros no vivimos un fenómeno de delincuencia común agravada. No, nos estamos enfrentando al crimen organizado y al narcotráfico. Entonces, estoy totalmente a favor con una digresión. Aquí no hubo base militar extranjera en Manta, por si acaso. Hubo un convenio de cooperación para un hangar, siempre bajo órdenes del Ecuador. Así que me parece muy bien y ojalá que vengan muchos soldados a hacer preparación porque los delitos de narcotráfico son transnacionales y se requiere la suma de esfuerzos de Estados Unidos, nuestro principal aliado, de Colombia, de Perú. Yo estoy totalmente de acuerdo de eso. No veo por qué tiene que existir un candado ideológico que está en el artículo 5 de la Constitución de la República. Usted decía también partidario de quitar esos candados en los sectores estratégicos. En el caso puntual, por ejemplo, de los problemas de esta crisis energética, ¿inversión privada en qué? ¿Generación, distribución, comercialización o en todo? En todo. En todo. Creo un gran mercado mayorista donde todo el mundo pueda aportar el tema de energía. Creo también que hay que sincerar el tema de las tarifas. El subsidio solo residencial directamente al ciudadano más pobre. 0 subsidio comercial. Tiene un costo político. Por supuesto, se hace el primer día. Y yo no estoy aquí para pasear ni para estar de adorno. Pero también es una cuestión. No hay energía más cara que la que no se tiene. O todo lo que tiene que pagar la gente a través de los generadores. 0 subsidio a las empresas.
cero subsidio comercial, cero subsidio industrial. Cuando hay abundancia de energía, porque vamos a liberalizar el sector energético, romper el monopolio estatista fracasado, todo el mundo va a poder aportar, inclusive puede hasta bajar los precios. Y en la actualidad, lo que no me parece bien, y no digo que sea responsabilidad del gobierno per se, es una suma de factores, le pone mucha traba a lo minúsculo por excepción que pueda haber. Recuerde que hasta enero era 1 megavatio solo para autogeneración. Después aumentó en la primera no ley más apagones a 10 megavatios y ahora a 100. Así. Pero pese a eso que es limitado, y yo no creo en el límite y no creo en la restricción, temas como por ejemplo la energía fotovoltaica le ponen mucho reparo. La burocracia, esas trincas que están ahí, que están hechas para seguir mangoneando el negocio de la importación de combustibles, básicamente el diésel. Por eso quiero abrir el tema. Hay que apoyar el tema eólico. ¿Por qué no el tema del gas? Muchas fuentes. Y si mañana alguien privado quiere hacerlo a nivel hidroeléctrico, que es donde Lecor ha tenido afincada toda su tema de generación, casi 79-80%, bienvenido sea. Y un tema adicional, estimado. Lo propuso el presidente en la última ley y el correísmo se lo negó de forma errónea. Yo también se lo propuse al presidente. Yo presenté un escrito en la presidencia de la República. Vamos hacia la delegación, no hablo de privatización, hablo de delegación de la administración de esos bienes públicos. ¿Por qué no la eficiencia privada puede administrar parte del sistema hidroeléctrico que tiene el país? De las represas, por poner un ejemplo, no hablo de venta. Y cuidado me salen estos a joder con el tema de la privatización, porque yo tengo el recorte del periódico, cuando ellos quisieron vender en el año 2016, cuando se quedaron sin guito, sin plata, quisieron vender sopladora. Esos son los que no manejan ningún concepto y andan hablando de privatización. Esto es delegación. Privatización suena una mala palabra en el Ecuador. Privatización es una mala palabra, dependiendo para los ladrones también que se han metido esto. Pero privatizar es vender el bien público, no delegar la administración. O lo que estamos proponiendo, que creo que hay un consenso y eso es bueno. Esta crisis nos ha hecho a todos madurar y poder derrotar al relato estatista de los corruptos. Señores, permitir que la empresa privada, nacional y extranjera, pueda invertir, no es privatizar, no es que la inversión es nueva, estás permitiendo. Y señores, no nos pongamos con los ejemplos de Estados Unidos o de Suiza. Colombia cambió el modelo a principios de los 90. Colombia tenía más apagones que nosotros en los 80. Permitió que la empresa privada invierta. El Estado también todavía mantiene cierto tema de generación. El Estado queda como lo que yo creo, como un regulador, y nunca más sufrieron el tema. Ayer un experto en materia energética decía en este espacio que debería ser como las telecomunicaciones. Hay una empresa del Estado y hay 2 empresas privadas. 2, 3, 4. Yo regulo, las controlo, porque esto no es pues la horda primitiva, que cada uno hace lo que le venga en gana, y tú escoges quién te vende la energía eléctrica. Exactamente. Ahora, usted mencionó 2 temas también que no han prosperado y ahí quisiera conocer cuál va a ser su argumento para convencer. 1, desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Ya ha sido consultado algunas veces y eso no pasa. Y 2, tampoco prosperó cuando hubo la iniciativa de reducir el número de asambleístas y tener más bien bicameralidad, tener senadores. Tampoco prosperó. A ver, temas legales y temas culturales. No prosperó la disminución porque el gobierno de ese entonces, yo llegué después, consultó muy tarde. Ahora este gobierno consultó lo mismo que consultó Lazo y aprobó la extradición, más allá que no han extraditado a nadie, ¿no? Ya, pues es un tema ya. O sea, el tiempo en que se le da el timing es fundamental. Es un tema de ejecución, es un tema de timing. Esto es de entrada. Igual. El tema del Consejo de Participación, en todo se ponen de acuerdo esta gente. Los que dicen que no pactan, no les encanta el tema de la fiscalía. Tienen una fascinación con los jueces, con el Consejo de Judicatura. El correísmo fue el que defendió a Wilman Terán en la Asamblea. Ya nomás con eso, ya ves el perfil de esta gente. Y también el novoísmo también le juega eso, porque tienen los mismos asesores de Correa que están en el Ministerio de Gobierno, los mismos con las mismas, como dicen en las esquinas. Pues bien, ahora hay una realidad distinta en torno al Consejo de Participación Ciudadana. Yo sí creo que al igual que muchos temas ha habido mucha concientización al respecto. Hace 3, 4 años yo estuve en la Asamblea cuando se perdió el debate, porque si algo fastidia al correísmo es el tema del Consejo. Lo defienden como la joya de la corona. Pero porque tanto en lo ideológico, a todas las autoridades. Tanto como lo ideológico como lo práctico. Pero no creo que solamente fue ellos. A otros también les terminó encantando, porque estos que se creen dueños de todo, encontrando la fórmula perfecta para, en vez de llegar a acuerdos sobre la mesa, como debe ser, con 70 legisladores, encontraron la fórmula que si cooptas, viras,
convences o colocas a 4 sujetos, no 7, a 4, tienes el control del país. Entonces le salía hasta más barato a los dueños de los partidos. Yo estoy en contra de eso. ¿Ya? Siempre lo critiqué. Yo destituí pues al cura Tuárez, valga la aclaración, que está preso. Lo censuré, lo destituí como funcionario, con sotana incluida, porque era un farsante, y ahora está preso por delincuente. O sea, yo nunca me casé. Así como también destituí a un fiscal general y al día siguiente no quise poner fiscales. Esas son las prácticas de los malos partidos políticos. Quieren es el uno, es para poner los otros. Yo pues soy distinto, por eso me he ganado el aprecio de algunos y el odio de otros, pues. Porque saben que yo no tengo las mismas prácticas de ellos, pues. Yo no conozco la fiscalía, yo no pongo jueces. Eso en ciertos partidos es como algo inverosímil, por decirlo menos. Yo soy distinto. Pero sí hay una preocupación de qué pasa con ese Poder Judicial hoy cooptado también por el crimen organizado. ¿Qué va a pasar cuando ya Diana Salazar termine sus funciones con un concurso que sí va a llevar a cabo este Consejo de Participación? Qué importante esa reflexión, porque aparte del tema normativo hay un tema cultural. ¿Sí? Necesitamos una mujer, un hombre preparado que se le pare no solamente al crimen organizado, sino a los politiqueros, que haga el mismo trabajo. Nadie infalible, pero sus aciertos son sin número mayor que sus errores, que Diana Salazar. Pero porque si no, no llegamos a... Y sabes que eso no es un tema de artículos, porque regresamos a lo... Se me perdió una parte de tu pregunta sobre el tema de la bicameralidad. Yo la creo. Pero si los partidos siguen poniendo sátrapas, siguen poniendo unos yes men, siguen poniendo unos ignorantes, maestro, no hay cambio que sirva. Esto es normativo y un tema de carácter también cultural, un tema de compromiso ciudadano. Ni siquiera hablo, mira, que de izquierdas o de derechas, ni siquiera pasa por las convicciones ideológicas que son razonables. Así que yo sí creo en el cambio normativo y también en el cambio cultural al respecto. Pero ahí tiene otro problema. Los hombres de bien, de buena formación, a lo mejor no quieren ni postularse en los concursos porque no creen, porque todo está contaminado, porque todo está amarrado. No todo está perdido. Y la sentencia que acaba de salir en Metástasis, que espero que se repita en Purga y en Plaga, demuestra primero el entramado y demuestra que no todo está perdido. Hay buenas personas que han ido a la función pública, no todo está corroído, y la mejor forma de que eso cambie es participar, porque si nos cruzamos de brazos y no hacemos nada, ya entreguémosle el país, ya ni siquiera a los malos políticos. Entreguémosle el país al crimen organizado y sus operadores políticos. Precisamente estos casos, Metástasis, Purga, Plaga, también han llevado a conclusiones y al punto de esta investigación de The Economist que circula en el mundo de calificarnos como un narcoestado. A quien asuma la presidencia le va a tocar pelear con algo que es una realidad, lo que ha pasado en el Ecuador con el crimen organizado y un estigma que ya se crea a raíz de un artículo, que a lo mejor no todos lo leen, pero sí hay una mayoría y que ahora nos ven de esa manera y nos catalogan de esa manera. Bueno, es grave. Pancho Huerta lo dijo en el año 2008, que podíamos convertirnos en un narcoestado. Y ese es el acuerdo fundamental que debemos tener todos, que trascienda a los presidentes, a los gobiernos y a los partidos. En otras cosas podremos estar en desacuerdo, pero en seguridad no. Un solo frente, una sola política, se continúa lo que han hecho los gobiernos, se mejora en otras cosas, justamente para no terminar. Yo creo que el narcotráfico, y eso es lo que revela Metástasis, sí se ha infiltrado poderosamente en la institucionalidad, que ya estaba débil, no nos engañemos, justicia, en malos elementos también de la fuerza pública, en ciertos estamentos gubernamentales, en muchas alcaldías, pero todavía no es un narcoestado, porque no toman el control total del poder ejecutivo, entre otros. Y eso es lo que tenemos que luchar para que no suceda. Es obvio, pero eso yo lo veo dentro de la desgracia como una oportunidad. Voy a lo que decía hace unos pocos minutos. Estamos viviendo lo de Colombia. Entonces, por eso necesitamos no solamente la crítica internacional, la ayuda internacional, porque esto no vamos a salir totalmente solos. Este es un tema de gran magnitud que va a durar algún tiempo. Yo soy lo suficientemente serio, racional, no demagogo ni vendedor de humo, para decirle, es que yo me paro y esto se arregla en un mes. No. Esto se necesita de un gran consenso que en materia de seguridad, en fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, de equipamiento, de profesionalización, de buenos jueces fiscales y de un ejecutivo que lidere el proceso con valentía, sí podemos salir adelante. Es difícil, pero podemos salir adelante y podemos impedir que el crimen organizado, el narcotráfico, se apodere de la República. Pero y dentro de eso,
¿qué estrategia marca su plan de gobierno en torno a lo que ya muchos se ha convertido hasta en una frase ya hecha? Reconstrucción del tejido social. Escuchaba al coronel Santamaría, que ahora está en Durán, decir ayer sobre la captura de menores de edad, que reconoce formar parte de las bandas. Algunos reciben $4,000 mensuales por ser sicarios. Claro, mantienen a la familia, y cómo no va a ser eso una expectativa de proyección de vida para los jóvenes si el papá trabaja un mes, recibe un sueldo básico que no llega pues ni a la cuarta parte de lo que ellos pueden recibir como sicarios. Hay varias cosas al mismo tiempo de forma continua y con control permanente. Hay una que es la represiva, en el buen sentido, hablando de represión, en la fuerza del Estado. Otra que es la parte efectivamente social. He dicho algunas en la parte primaria de la fuerza. A esos señores reclutadores de menores serán juzgados como que si fueran ellos mismos los asesinos a 26 años. Ese es un gran cambio que estamos proponiendo. Vamos a crear la unidad especial de acción contra la extorsión, jamás antes vista, con los mejores elementos de la fuerza pública, Ejército y Policía Nacional, fiscales sin rostro para delitos de crimen organizado, extinción del dominio para atacar sus finanzas criminales. Aplicaremos también el tema de la extradición, que no es que lo soluciona, pero sí es un mecanismo disuasivo, cooperación internacional, seguridad fronteriza tecnológica denominado el escudo ecuatoriano, militarización de los puertos privados y de los públicos, entre una serie de medidas. La Fiscalía va a tener su propia policía especial autónoma de la Fiscalía, no dependiente de la fuerza pública. Eso en el aparataje público, pero tú hablabas del tejido social. Mira, algo de experiencia tengo. Yo no quiero ser un presidente que va en un tanque Cobra, que los compró el presidente Lazo, los entregó una parte y ahora los está entregando el presidente Noboa, y yo entregaré el último tramo y me parece bien. Voy, me tomo la foto, estoy un día y salgo. No, yo voy a Durán, por poner un ejemplo, porque tenemos que impedir que nuestra querida ciudad hermana de Durán caiga. Yo voy a hacer que la sede del gobierno se traslade un día a la semana a Durán hasta arreglar la situación. Cuando digo la sede del gobierno, no estoy hablando del Cobra y el chaleco y el casco. Estoy hablando todos los ministerios. El gobierno va a sesionar un día a la semana. Salud, educación, inclusión social. Todo el aparataje para que el pueblo sienta que el gobierno está del lado de ellos. Para así como hay una fuerza pública de un lado, hay todo lo que se llama la protección social para rehabilitar el cantón como un ejemplo de que el Estado se acerca a los ciudadanos. Eso será la prioridad de los recursos, y le pregunto porque si considera que con lo que está haciendo el gobierno en materia económica, quien reciba el próximo mandato por 4 años va a hacerlo con una economía al menos que le permita ejecutar los planes que hoy están en campaña, algo de ello. Yo no soy cuentero como otros. Yo no voy a decir que el primer día voy a bajar el IVA al 10%. Yo me comprometo a no aumentar los impuestos. Pero se va a mantener el 15% como ahora lo ha dicho ese gobierno. Una vez que estabilice la economía, se reduzca el déficit fiscal, entre a un recorte salvaje del derroche del Estado, que jamás va a ser en el área de protección social, que es la seguridad, salud y la educación, ahí podré bajar el impuesto en la banda que puede el presidente, que es el 15 al 13, porque el 12 al 13 ya lo subió la Asamblea Nacional. Pero ¿cómo? Si hoy día hay una falta de recursos, yo solamente por ganarme unos votos voy a decir que el primer día los voy a bajar. No, me comprometo en no aumentar. Uno, me comprometo a bajar el ICD, que no es un impuesto a la salida de divisas, sino un castigo al ingreso de divisas, y me comprometo a dar fuertes incentivos, jamás antes vistos, para que la inversión nacional y la extranjera prenda los motores de la economía. Cuando dice bajar el ISD es acoger ese pedido de que se mantenga el 0%, porque ahora va a ser del 2,5% para algunos sectores y del 0 solo 3 meses del próximo año. Lo voy a bajar de forma ostensible y al final el gobierno queda absolutamente en cero. Ese es un impuesto que terminó o comenzó siendo supuestamente disuasivo para no recaudar y para que la gente no saque, y terminó siendo recaudatorio y un castigo al emprendimiento, un castigo a la inversión. Ahora que usted habla también del sector privado, ¿cuál es la posición de Henry Cucalón en cuanto a dos temas, petróleo y minas? Vamos a desarrollarlo de forma salvaje. El país necesita los ingresos petroleros. Con esos ingresos petroleros tengo que arreglar los hospitales, tengo que arreglar las escuelas, pagarle bien a los profesores, a los médicos, comprar las armas. Somos un país de escasos recursos, necesitamos esos recursos para atender a los más pobres de la clase media. Y minería, la apuesto totalmente.
le apuesto totalmente. Estuve hace poco en la Cámara de Minería, le apuesto a la minería responsable, le apuesto a la inversión extranjera. Todos los estudios económicos de los organismos internacionales le apuestan a la minería, a la agroindustria y al turismo en el caso ecuatoriano. Es obvio que no voy a permitir minería al lado de fuentes de agua. Es normal, soy un respetuoso del medio ambiente. Pero señores, ese discurso antiminero, ese discurso de cerrar el catastro minero, lo único que ha provocado es la proliferación de minería ilegal que está asociado a actividades ilícitas, está asociado al crimen organizado, y la minería ilegal es el mayor contaminante de las fuentes de agua. Ayer salió una entrevista mía justamente al respecto en el diario Expreso. Pero la minería la necesitamos las inversiones. Las actuales compañías que cumplen con toda la ley son de las mayores pagadoras de impuestos. Necesitamos esos recursos para invertirlo en la gente más pobre del país. Y una reflexión final. Yo no entiendo qué es lo que pasa en algún sector minoritario del país. Están en contra de todo. Están en contra del petróleo, están en contra de la minería. Nuestras mejores escuelas politécnicas gradúan a los mejores ingenieros en petróleo y en minas. ¿Qué quieren? Que no tengan trabajo. ¿Pero qué es esa contradicción? Y otra contradicción más. Los que más hablan a favor del medio ambiente, que yo creo, son los que más defienden los subsidios a los combustibles fósiles. No hay una coherencia. Esa es una estampada, es una cachetada del sentido común. Pero en el caso común. de la minería también, en caso de llegar a la presidencia, tiene que hacerle frente a un gran problema, que es la minería ilegal en el país. Por supuesto, por eso yo digo minería, yo no digo apoyarle la minería legal, se entiende que es la legal. Claro. La minería ilegal, principalmente que está en algunos cantones, para eso están Fuerzas Armadas. Esa es la labor, porque eso ya dejó de ser no solamente una actividad ilícita, sino que está relacionada al crimen organizado. Para eso es Fuerzas Armadas. Para eso el cambio constitucional que aprobó el pueblo, una iniciativa del gobierno anterior que la llevó adelante este gobierno en honor a la verdad y que la aprobó el pueblo, que Fuerzas Armadas puedan, y yo soy uno de los mayores defensores de eso, que puedan intervenir en la seguridad interna del país. Esas son las nuevas amenazas. La minería ilegal y sus relaciones con el crimen organizado es una de las amenazas más graves que hay contra la misma soberanía del país. Entonces, mientras atacamos eso, limpiamos y sacamos el catastro minero y fomentamos las inversiones nacionales y extranjeras, así vamos a tener los recursos para poder atender las demandas sociales en seguridad, salud y educación. Todo lo demás puede ser dado por el sector privado. Y el plan de contingencia en caso de que se cumpla, por más buena relación que tengamos con Estados Unidos y la cercanía, de que se cumpla lo anunciado por Donald Trump. En su reciente entrevista, ya como presidente, volvió a hablar de esta deportación de indocumentados. Dentro de esos indocumentados hay ecuatorianos que siguen buscando llegar antes de que él asuma la presidencia, pero muy difícilmente podrán legalizar sus papeles. Es una situación compleja. El presidente Trump, que ha sido un aliado del Ecuador, recordemos que gracias al presidente Trump el año 2020 y gracias a sus gestiones en el gobierno de Lenín Moreno, hubo toda la cantidad de préstamos que ayudaron a solventar la dolarización en plena pandemia. Si no hubiera sido mucho más complicado. Y que conoce nuestra realidad y que va a tener un secretario de Estado que, como indiqué, Marco Rubio, conoce la realidad ecuatoriana. Ellos tienen sus políticas. Cuidado mucho es el tema para ganar las elecciones y otra cosa es en la práctica. Ayer ya leí una entrevista de él que ya respeta el tema de los Dreamers, sí. ya le está bajando al tono. Es obvio que cada país tiene derecho a controlar una inmigración ilegal. Eso es normal. Eso es parte del ejercicio de su soberanía. A mí lo que me preocuparía es que personas que se encuentren en trámite, personas que ingresaron legalmente, pero se han quedado de forma irregular, sean tratados como criminales. Pero también debo comprender que personas, y esto pasa en cualquier país, no solamente en Estados Unidos, de personas que hayan ingresado de forma irregular, y más, no creo que sean todos, eso es una exageración para la campaña, personas que están involucradas en algún tipo de alguna actividad ilegal. Nosotros tenemos que ser muy fríos en eso. Nosotros somos un país que tenemos muchos familiares que han migrado, también hemos sido receptores de migración, como es el tema de los hermanos colombianos, del tema venezolano, donde ha venido mucha gente a maniobra, también gente que lamentablemente ha actuado también al margen de la ley, unas personas que se pueden regularizar, otras personas que no merecen ser regularizadas porque han sido actores de actos de violencia criminal en el Ecuador. Así que hay que ser muy tinoso en el tema porque son relaciones internacionales. Abogado, el 19 de enero será el debate presidencial. ¿Cuál es su expectativa ante eso? Porque usted tiene que haber escuchado. Muchos dicen, ahí verán muchos esa potencia que tiene, y si alguien puede liderar ese debate se llama Henry Cucalón.
Mire, yo soy una persona acostumbrada a los debates, me formé en los debates parlamentarios, no soy dueño de la verdad, va a ser el momento propicio porque tiene un formato muy intercolegial, ¿no? No es un debate en todo el sentido de la palabra, es un debate formato intercolegial para exponer no solamente el plan de gobierno, que es la base documental, exponer mi visión del país, lo que yo considero, cuáles han sido mis propuestas de toda la vida, mejoradas, corregidas, cuáles son las propuestas de solución y principalmente creo que puede ser una oportunidad para que el Ecuador vea algo. No solamente quién puede rebatir o no, quién habla con sustento, quién no le vende humo. Una de las mayores preocupaciones que tengo de estos espacios llamados debate o intervenciones televisivas es que en el debate del año pasado hubo un candidato que dijo que el problema del Ecuador no era la generación, sino la distribución. Lo dijo como el pavo, no se le movió un pelo. Pero no me sorprendió eso. Lo que me sorprendió es que nadie más dijo nada y la gente que escuchó tampoco dijo nada. ¿Cómo puede ser posible eso? Uno en campaña puede decir muchas cosas para conquistar el voto, pero eso no era un hecho que tenía ningún sustento. Eso me preocupa. O otro candidato, no sé si fue el mío candidato, que dijo que no hay problema, lo del Yasuní, no, son unos pocos millones. No, son 1.200 millones. Entonces, esto no es solamente quién mejor habla, quién mejor pinta tiene, no, sino que lo que digas no sea para vender humo. Esa es mi mayor preocupación. Así que este intercolegial, que es lo que se ha transformado en el debate, puede ser una oportunidad para que mucha gente más me conozca. Eso sí. Y es una responsabilidad. Yo fui uno de los legisladores que voté por la obligatoriedad del debate, ¿no? Más allá de que no tenga el quizás la forma, ¿no? de lo que es un debate, pero bueno, yo creo que también el haberlo institucionalizado se puede perfeccionar. Sí, pero sí los ecuatorianos deben estar pendientes. Es eso mejor que la nada. Definitivamente es positivo. Yo he estado asistiendo a muchos foros en universidades, en entidades, colegios, cámaras, etcétera, y está bien, son formas para dar a conocer una propuesta y no solamente eso, aparte una propuesta, porque el papel aguanta todo. Y con la comunicación, el pillo pasa a ser honesto, el incapaz pasa a ser premio Nobel. Es el momento también de poder contrastar. Fundamentalmente eso. Pero incluso más allá de ese formato, el tema también no pasa por tener 16, 17, 18 candidatos. El Ecuador no debe cambiar eso también. Bueno, en el 21 ya hubo 16 candidatos. No, por eso le digo que ya se convierte en está siendo una costumbre. Y ojo, y antes el 21, en todo el retorno de la democracia, siempre ha habido 12, 13. Que es demasiado. Bueno, pero ese es un tema que no se hace solamente normativo, sino que se hace un tema de carácter cultural. Te lo dice una persona que fue el más interesado en llegar a acuerdos políticos entre fuerzas en la tendencia. Yo nunca impuse mi candidatura. ¿Ya? Hubieron 2 partidos que me lo ofrecieron. Yo no soy una persona que me levanté con un capricho a decir, hoy día quiero ser presidente de la República. No soy. Yo he hecho una carrera que ha tenido errores y aciertos, una carrera que ha sido peldaño tras peldaño. Esa es parte también de un proceso político, un proceso que tiene experiencia en ese concepto. Y tercero, ahora la gente dice, es que solo deben ir ciertas personas las que van punteando. Con ese concepto, el actual presidente no hubiera ido al debate anterior. Cuidado esa subjetividad, no hubiera ido. Porque él, cuando llegó al debate, no estaba en nada. Y hay un tema que es importante, y ustedes que son comunicadores de FUST, una cosa es el debate, ¿no? Y otra cosa es el postdebate, lo que los equipos de campaña van a querer mostrarle, las claquetas y las cápsulas, porque a veces no coincide. Es el postdebate lo que ha marcado muchas cosas, no tanto el debate, por si acaso, ¿no? Y ahí lo que usted dice, muchos leen que esta va a ser una campaña muy agresiva y con muchas distorsiones a propósito de la inteligencia artificial, donde todo se puede cambiar, y con un electorado muy susceptible y muy de emociones. Sí, bueno, al final de cuentas el voto es emocional, total. No es racional, no es de ahora, antes el WhatsApp también era así. 2, ojalá que no sea violenta por el bien de la democracia. Tercero, virulenta sí. Mañana pone inteligencia artificial, pero hay una diferencia. Hace poco le hicieron inteligencia artificial a un funcionario de gobierno, lo cual era falso. Pero como era experto en hablar sandeces, cuando le utilizaban la inteligencia artificial, la gente dudó que fuera cierto, porque estaba acostumbrado a decir sandeces. En mi caso, si me ponen a decir algo a favor de alguien, ya conocen pues mis registros. Es muy raro que yo diga eso, porque yo sí tengo antecedentes, yo no soy un experimento. Yo no soy un accidente democrático. Yo tengo más de 200 intervenciones y discursos en la Asamblea Nacional, miles de entrevistas que he dado a lo largo de mi función pública. Entonces,
más o menos conocen cuál es mi proceder. Cuando la gente me ve certeza, ya sabe lo que yo voy a decir y lo que yo voy a explicar. Así que la inteligencia artificial conmigo va a ser un poco difícil. En otros, si a un autoritario, a un autócrata, le salen una inteligencia artificial puteando a un periodista, van a pensar que es verdad, porque eso es lo que hacen. Vamos a ver cómo se desarrolla ya que la campaña dentro del tiempo establecido para campaña electoral. Quiero agradecerle, abogado Coca, lo que nos haya dado estos minutos aquí en WQ Gracias, Noticias. encantado. Yo agradeciendo siempre la oportunidad. No, esperamos tenerlo nuevamente acá, ya en lo que queda de campaña previo al 9 de febrero. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. Gracias.